Muy buenas noches, iglesia. Qué gusto que te sigas conectando con un servidor cada noche. Ya llevamos 10 noches de diciembre en las cuales podemos cerrar el día con una reflexión, con una enseñanza, pero también con una palabra de oración para tu vida. Qué bueno que te conectas y gracias también por reservar este tiempo todas las noches. Nos restan todavía 15 noches más para seguir anunciando que ya nació nuestro rey. Y bueno, pues estamos en el último día de nuestro peregrinaje por la tierra prometida. El día de mañana estaremos entrando a la Navidad en los Evangelios y va a ser interesante lo que el Señor tiene que decirnos a través de la buena noticia que Él nos dejó, a través de su palabra, a través de todo aquello que Él preparó en la voz de los evangelistas. Pero cerrando este capítulo en Miqueas, nos cuenta una historia de la cual la profecía del nacimiento de Jesús se hace una realidad. Y buscando un poco en la historia, hace 70 años el pastor y traductor bíblico J.B. Phillips escribió una serie de conferencias que con el paso de los años se volverían uno de los libros más enigmáticos de la formación espiritual, que se titula Haciendo hombres completos. Y esta serie de predicaciones o discursos, en una de ellas él hizo esta observación. Literalmente cito, dice: hoy nos enfrentamos a un mundo destrozado y dividido, que enfrenta todo cristiano. Hay cosas que son tan complejas que creo que es entendible que nuestro corazón se desanime por momentos. Sin embargo, para consolarnos podemos recordar que las tensiones, los sufrimientos mundiales solo parecen más abrumadores que a lo que le pareció a nuestros antepasados, porque si lo comparamos con lo que estamos pasando ahora en una sociedad más informada, a través de los medios modernos de comunicación y masiva, de lo que jamás vieron ellos, posiblemente estarían menos abrumados. Phillips se estaba refiriendo a tecnologías como las que hoy conocemos, quizás adaptadas a nuestro tiempo, y hablaríamos de redes sociales, el internet y quizás un poco la televisión. Pero si nos damos cuenta, nunca ha sido más fácil estar informados que en este tiempo. Hoy una pequeña noticia sucede y rápidamente le da la vuelta al mundo en unos instantes. Se dice que estamos a un clic de distancia de la información. Y en cierto sentido esto es una gran bendición. Pero también, en otra perspectiva, nos genera esto ansiedad. Todos los avances tecnológicos vienen con la promesa de unir a la gente. No obstante, en toda generación, muchos tienen problemas para hallar la paz y que aún en la tecnología no la encuentran. La generación de Miqueas era igual que la nuestra, gente que anhelaba paz. Casi 7 siglos antes del primer advenimiento de Cristo, los ejércitos extranjeros habían sitiado Jerusalén y con todos sus habitantes apenas podían haberse defendido un poco. Era un pueblo subyugado, era un pueblo incapaz de reunir las suficientes tropas para hacer frente. Estaban atados de manos. Su situación era absolutamente deshonrosa. No quedó nada de los ejércitos gloriosos del rey David, debido a que fue una época muy confusa para ellos. El pueblo, entre designar qué reyes fueron buenos y cuáles fueron malos, se fueron acabando entre ellos. Se suponía que eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido, apartado para Él, portadores de su gran promesa de bendecir y restaurar a un mundo, pero ahora parecían que estaban a punto de desaparecer. Que todas esas estrellas que Dios le mostró en el firmamento al patriarca Abraham se estaban apagando una a una. Probablemente muchos se preguntaban: ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Será que estamos destinados a desaparecer?
¿O encontraremos en alguna de ellas una pequeña pizca de paz? Bueno, Miqueas anunció que la esperanza estaba en camino, pero el origen de esa esperanza resultó ser una sorpresa. El gobernante prometido, el cual revertiría esas derrotas, el cual sanaría las divisiones, el cual establecería la paz, para desfortuna de todos ellos, no saldría de la gloriosa y suntuosa Jerusalén, sino más bien de una pequeña provincia llamada Belén. Jerusalén era la ciudad de la realeza, era donde estaba el pueblo con grandes riquezas, con grandes propiedades. Ahí estaba el templo. En otras palabras, era el centro geográfico del pueblo de Dios. Mas sin en cambio, Belén ni siquiera había estado en el mapa. Nadie pensaba en ese lugar. Era la pequeña entre los clanes de Judá. No había entrado en la lista de las 100 ciudades más importantes de la zona, mucho menos en la lista de las 10 más representativas. Sin embargo, la trascendencia de Belén se halla en su intrascendencia. Si meditamos en el resto de la historia bíblica, nos damos cuenta que esto tiene un perfecto sentido, así como Dios trabaja. Dios es el Dios que puede hacer de los absurdos una gran obra majestuosa y monumental de su gracia. Cuando Goliat se burló de Israel, los soldados fuertes y valientes del pueblo salieron huyendo. En cambio, Dios usó un pastorcillo, pequeño e insignificante, proveniente de ¿sabes dónde? Es cierto, David y su familia eran oriundos de Belén, con 5 piedras y una honda para librar a su pueblo. Esos son los métodos de Dios. Quizás tú estás esperando que Dios atienda a tu situación de una manera espectacular, pero quizás aquello absurdo, aquello que menospreciamos, aquello que no consideramos, es algo que Dios está usando para bendecirte. Pero quizás a veces lo estás dejando ahí. Por eso es que Miqueas anunció que llegaría el nuevo pastor, el nuevo rey, pero que no vendría de la ciudad suntuosa, que vendría de un pueblecito llamado Belén. Él asumirá una posición de autoridad, pastoreará su rebaño, ocupará la fuerza del Señor y daría seguridad a los que confían en él. Por eso es que Miqueas afirmó que en el pueblo de Dios se hallaría finalmente una paz permanente. Este mensaje nunca lo inventaría uno que ni siquiera las masas lo aceptarían o aún pudieran creer en él. Sin embargo, fue en este lugar tan insignificante donde el Mesías vino para reinar. Aquel que nació y fue colocado en un humilde pesebre es el mismo cuyo reino sobrepasa todos los reinos de la tierra, toda fuerza cósmica, todo entendimiento humano y celestial. El nacimiento de aquel que a través del cual todas las cosas fueron creadas fue anunciado a unos pastores, sí, pastores insignificantes, no a las élites culturales, no a los reyes, no a la gente preparada, sino a unos humildes pastores. Eso nos lleva a que tenemos que entender que el patrón de los métodos de Dios desde la antigüedad es que nosotros tendríamos que esperar la respuesta de sus promesas, no en lo espectacular, sino en aquello que Él desea utilizar para hacer grandes prodigios. Quizás el Señor te quiere bendecir en lugares tranquilos, en aquellos sitios olvidados, a través de personas débiles, o quizás a través de cosas poco impresionantes. Pero déjame decirte que esto tiene un propósito, porque esto nos prepara para la realidad de que aquel en el que descansan todas nuestras promesas y todas sus promesas es mucho más grande que la promesa misma. Por eso es que la cruz, ¿sí?, ese madero cruzado donde pusieron a nuestro Señor, donde fue humillado,
donde fue muerto, donde derramó su preciosa sangre por amor a cada uno de nosotros, nos recuerda el proceder de Dios. Pero no todo termina ahí. Quizás la cruz fue el inicio de una gran victoria, de algo mucho más espectacular. Por eso es que muchos de nosotros necesitamos no solo mirar al pesebre, sino también volver a la cruz. En casa tengo un devocional que alguien me regaló hace algún tiempo, y quizás cuando estuvimos en pandemia, en los momentos más complicados, ustedes recordarán, por los cuales tuve que pasar, me recordó algo muy interesante. El librito se llama 5 minutos de paz. Y quizás algunos saben que a mí me gusta cierto personaje de Disney, y tiene que ver un poquito con esta historia que te voy a contar. En uno de los devocionales cuenta la historia de una mamá elefante que solo quería 5 minutos de paz lejos de sus hijos. Pero tan pronto como intentó obtener esa paz, se desata un nuevo caos. Seguramente esto es algo con lo que toda madre puede identificarse. En medio del caos, anhelamos unos cuantos momentos de tranquilidad, pero suele parecernos inalcanzable. Quizás las que son mamás pueden mirar a su alrededor y dirán, ¿por qué otras personas tienen paz y yo no? Parece que esto es prácticamente inalcanzable. Pero hasta esos 5 minutos de paz, que parecieras que están fuera de nuestro alcance, el Señor lo hace latente. ¿Por qué? Porque apuntan precisamente hacia la paz permanente. Esta historia de esta mamá entendió que no se trataba de buscar solamente la paz como ausencia o liberación de sus problemas, sino que tenía que amar cada momento de su vida, aunque pareciera ser que esos 5 minutos no estuvieran tan cerca. Por eso es que recordaba esta pequeña historia. Quizás muchos hoy queremos que este año termine, que llegue la Navidad y demos la vuelta una semana después a la hoja. Pero déjame decirte algo. Quizás tu vida esta Navidad está marcada de alguna u otra manera lo he hablado durante estos domingos, por relaciones fracturadas. Quizás estás cerrando el año con un problema financiero, quizás alguna pérdida personal o alguna que otra decepción. Que dice, Señor, pasa ya la hoja y que vengan y se hagan nuevas tus misericordias. Pero déjame decirte que aún en medio de esas situaciones tienes una buena noticia. Sí, en nuestro Señor Jesús, el Mesías que nació en el pueblecito de Belén, ahí vas a encontrar esa paz genuina, ahí vas a encontrar esa paz permanente. Esta paz quizás solamente es el primer paso, pero es supremamente grande porque te conecta con el mismo Dios. Quizás como esta mamá elefante que quería 5 minutos de paz cada día por los caos que generaban sus hijos elefantitos, quizás tú también tengas que empezar a valorar los momentos cerca de Jesús, cerca de su presencia. Recuerda que cada día que pasamos desconectados del Padre es como si fuera un día perdido. No hablo solo de 5 minutos. Por eso es que nosotros necesitamos aprender a reflejar a Dios en cada área de nuestra vida, en la manera en la que enfrentamos las tensiones, en la manera en la que hacemos frente a las dificultades, en la forma en la que abordamos los conflictos. Déjame decirte algo, y esto no es vana palabrería, está en la palabra del Señor. Dios está trabajando y a menudo de maneras que tú no puedes ver. Para muchos quizás ni sospechan la forma en la cual Dios los va a sorprender.
A veces pensamos que queremos que la respuesta llegue por una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp. Pero tal como Dios lo hizo en la época de Miqueas y aún en la misma época de Jesús, la respuesta ha venido a ti. Está en su palabra, está en la oración, está en la adoración comunitaria, está en la vida de la iglesia. No es que sea algo sobrenatural, pero déjame decirte que la misma palabra de Dios dice que todas las cosas les ayudan a bien a todos los que conforme a su propósito han sido llamados, pero que también han dado respuesta a ese llamado. No solamente se trata de decir yo amo a Dios, se trata de demostrar que amas a Dios. Por eso es que Dios, sin importar la circunstancia que estés viviendo hoy, Dios no es indiferente. Dios garantizó en su muerte que tú puedes gozar de paz con tu Creador. Entonces, con la certeza de que estás en paz con aquel cuya única opinión es la que realmente importa, entonces vas a poder salir allá al mundo y por su gracia vivir en paz. Así que esta noche, como lo hacemos cada noche, te invito a que reflexiones en algo. No sé si hay alguna relación a la cual puedas llevar paz mediante el poder y la garantía de que tú ya estás en paz con Dios. Quizás en las relaciones fracturadas siempre esperamos que sea el otro. Recuerdo una imagen de un niño o de un par de niños que estaban enojados y uno le decía al otro: pídeme perdón. Y el otro le decía: no, ¿por qué te voy a pedir perdón si tú fuiste el que me lastimaste? Y el otro decía: pídeme perdón. Pero eran niños. Lo sorprendente fue que el otro dijo: ok, aunque yo no hice nada, te pido perdón. Y 5 minutos después estaban jugando y estaban comiendo juntos, hasta del mismo plato. Esa es la garantía de que estamos en paz con Dios. Que aún a pesar de nuestras diferencias, a pesar de todo aquello que se haya fracturado, Dios nos dice: yo ya te perdoné. Yo ya pagué el precio en la cruz. Entonces quizás también tengas que reflexionar dónde necesitas que Dios trabaje en tu vida. Esos lugares que están olvidados. Y que estés dispuesto a dejar que Dios te sorprenda con personas débiles, poco impresionantes o poco trascendentes, o te haga un poco más humilde, para que puedas entender que Él es el que nos da la confianza. Hay un himno que entonamos muchas veces en la iglesia y que habla acerca de ese pequeño pueblecito de Belén. Y me gusta mucho la letra porque dice: oh pueblecito de Belén, durmiendo en dulce paz, los astros brillan sobre ti con suave claridad, mas en tus quietas calles hoy surge eterna luz, y la promesa de Emmanuel se cumple en Jesús. Después dice otra de las estrofas: con celestial serenidad desciende nuestro don, así conoce Dios su amor a cada corazón. No se oye su venida, mas el Señor vendrá, y aquel que le quiera recibir, con él habitará. Así como estamos a un clic de distancia para estar informados, estamos a una oración de sanar. Estamos quizás a un capítulo de la Biblia de encontrar la respuesta que Dios tiene para tu vida. Así como este pequeño himno escrito por Philip Brooks: oh pueblecito de Belén. Quizás sea tiempo de decirle: Señor, yo también quiero recibir de tu bendición para mi vida. Te invito a orar. Padre Celestial, en esta noche, gracias te damos por permitirnos conocer la historia de tu pueblo. Como comenzaste con el patriarca Abraham,
como fuiste pasando por cada uno de estos personajes que conocimos durante este peregrinaje, hasta llegar al profeta Miqueas, quien nos muestra, Señor, que de lo más vil y de lo más menospreciado del mundo, tú traerás bendición. Bendición a nuestras relaciones, bendición a nuestra familia, bendición a nuestro trabajo, bendición a nuestra iglesia. Pero a veces, Señor, necesitamos dar ese paso de humildad, de dejarnos que nos sorprendas con cosas que, Señor, quizás son intrascendentes, pero que en tus manos, Señor, son gloriosas y majestuosas. Señor, ven a nuestra vida esta noche, así como lo hemos pedido cada noche durante estos 10 días. Nos restan 15 días más para seguir conociendo y reconociendo que ya nació nuestro Rey. Te amamos y te bendecimos, Dios. Amén. Bueno, que tengas una excelente noche. Nos conectamos mañana en punto de las 9 de la noche. Que el Señor te bendiga.